Ya, hoy es un tema nuevo, ¿no? Yo le digo nuevo porque como quien dice es digamos que es el comienzo de una época que prácticamente terminó, que fue la Edad Medieval. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el humanismo y el renacimiento. Su palabra mismo lo dice, ¿no? Renacimiento como volver a nacer. Fue una época que surgió, fueron movimientos mejor, culturales, artísticos que surgieron después de aquella época que se le denominó la edad de las tinieblas, se le denominó la edad oscura y en fin, porque pasaron muchas cosas durante la edad medieval, muchas cosas malas pasaron. Entonces, cuando se terminó ya la edad medieval, surgió un nuevo movimiento llamado el humanismo, que tiene que ver mucho con lo que también es el renacimiento. Pero el humanismo era como que se le daba mayor importancia al hombre en sí, o sea, se veía al hombre como por su belleza, por su figura, pero no solamente física, sino por ser un hombre de valores. Entonces, durante este tiempo del humanismo se empezó la práctica de valores. Lo que se quería era retomar lo de años y años atrás en el tiempo de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. Ellos que decían que no hay mejor cosa que resolver los problemas por medio de la paz, de la conciencia, de primero pensar antes que actuar. En la época medieval usted sabe que todo era violencia, torturas, crímenes, corrupción, robo, todo, o sea, todo fue en realidad una época muy mala. Incluso hay que acordarnos que en esa época también fueron las colonizaciones a nuestros continentes. Es la época en que los europeos llegaron y nos quitaron a nosotros, se llevaron gran parte de nuestros tesoros de América, el oro, se fueron llevando. Entonces, por eso se dice que fue una edad muy fea en la historia. Pero este humanismo ya surge como que algo para darle mayor importancia al hombre, ¿ya? Para poder explotar en el hombre los valores, buenos valores. Entonces, ubicaban al hombre en primer lugar y dejaban como quien dice a un ladito a Dios. Porque en la edad medieval, acuérdese que el cristianismo fue lo que llevó a que varias personas mueran en la Santa Inquisición, en las cruzadas, ¿no es cierto? Porque todos decían, Dios tiene que estar a la cabeza, Dios es el ser principal, pero por eso mismo fue que hubieron tantas muertes. Entonces, en el humanismo es como que dejaron a un ladito a Dios y pusieron al hombre en primer lugar. El hombre lo era el centro de todo. El hombre era todo, por eso es que en el hombre quisieron empezar con los valores de la solidaridad, los valores del amor, de la responsabilidad. De eso se trata el humanismo. Aparte, en ese tiempo surgieron grandes escritores de estas obras y por suerte se inventó la imprenta. ¿Qué creen ustedes que pasó con la imprenta y de esas grandes obras que se inventaron? Esas obras en donde se decía o se pedía a la humanidad entera que cambie su manera de pensar, que practiquen más valores. Si ya había la imprenta, obvio que esos libros se reproducían a gran velocidad. O sea, no eran escritos a mano uno por uno. Con la imprenta, todos esos libros, miren, aquí están. Las imprentas, todos esos libros lograron reproducirse y venderse por montones. Se vendían por montones, entonces el que menos tenía un libro de estos que hablaba de la buena práctica de valores. Aquí tenemos también unos de las personas que más se preocupaban de esto, porque hubieron grandes pensadores en esta época del humanismo, aquellos escritores, aquellos ilustres, porque era también en libros, todo lo bueno de las personas, cómo querían que ellos sean. Y el renacimiento, como les digo, es algo similar. Renacimiento es volver a nacer a una nueva época. El renacimiento es el cambio de la edad, de una edad medieval a una edad moderna. En esta época del renacimiento surgieron grandísimos actores, como cuáles, por ejemplo, artistas, pintores, escultores. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un gran pintor que fue de la época del renacimiento y que todos lo conocemos? Que pintó Leonardo la... da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci surgió en este entonces. Mire, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y otros más. Fueron grandes pintores y escultores de esta época del Renacimiento. También fueron inventores, ¿no?
Entonces, ellos lo que querían igual era con el arte, con la pintura, con la escultura, con todo eso, dar prioridad al hombre, dar prioridad y ubicarlo en primer lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos a Rafael Sanzio, quien pintó la cúpula de la Capilla Sixtina. Estas obras en la actualidad son reliquias mundiales. Por ejemplo, la Mona Lisa es una reliquia mundial, pero lamentablemente no sabemos en dónde está la original. Se perdió la original. Y Profe, en el mundo, no sé cómo es, pero es Charles Blum, Darwin, algo así. Y Darwin también. ya. Bueno, entonces, ¿cómo es? Como es, estas pinturas que valen, bueno, no tienen precio, pero son un tesoro para la humanidad entera, porque fueron pintados por grandes artistas del Renacimiento, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, la Mona Lisa real, no sabemos en dónde se encuentra, pero hay muchas réplicas a nivel mundial. Me parece que la mayoría de personas tendrá una Mona Lisa ahí en su casa, ¿cierto? Bueno, hay muchos mitos de esto también de la Mona Lisa, porque muchos dicen que la Mona Lisa es de Leonardo da Vinci, solo que se pintó en versión mujer. ¿Saben por qué? ¿Qué creen ustedes? Se dice que Leonardo da Vinci, él, como les digo, practicaba mucho lo que era el respeto a la identidad de género. Entonces, él se pintó siendo mujer acá. También Leonardo da Vinci pintó este otro cuadro, ¿cómo se llama? Mírenlo. La última cena. La última cena, ya que el original, ¿no es cierto? Aunque en la actualidad también muchas familias tienen en su casa, en el comedor, este cuadro pintado en la época del Renacimiento por Leonardo da Vinci, La Última Cena, que también, por cierto, se dice que tiene muchos, muchos misterios. No sé si ustedes alguna vez me gustaría que observen los misterios del cuadro de La Última Cena, o por lo menos los misterios de Leonardo da Vinci, porque él tendía en sus pinturas a esconder muchos secretos, secretos que fueron revelados, pero o fueron descubiertos muchos años más tarde. Por ejemplo, aquí se dice que él se pintó, que él se pintó como un hermano gemelo en la parte de acá, que incluso María Magdalena aparece, María, perdón, no María Magdalena, sí, María Magdalena, que María Magdalena aparece también en la última cena, pero ¿por qué aparece María Magdalena si era un cuadro solo con los apóstoles? Que incluso dicen que está escondido en este cuadro quien sería el hijo de Jesús y María Magdalena. Entonces, me gustaría que usted algún ratito que tenga tiempo, usted sabe que nosotros por el tiempo no nos limitamos mucho de esto, pero si usted tuviera un tiempito por ahí puede observar los secretos de la última cena o los secretos de Leonardo da Vinci. Así como Leonardo da Vinci, también hubieron otros como Miguel Ángel, miren, que fue un gran escultor. Por ejemplo, aquí tiene esta gran escultura llamada La Piedad, que está en Roma, donde está María con su hijo Jesús. Y como este cuadro, y como esta escultura, hay muchas más. Esta de aquí también que se llama me parece que es el juicio final, algo así, es este cuadro de acá que muchas veces lo hemos visto y nosotros simplemente vemos los cuadros y no sabemos lo que significa. Es importante que nosotros aprendamos a interpretar cualquier gráfico, cualquier figura que se la hace, es porque nosotros tenemos que de alguna manera interpretar qué quiere decir. Entonces, esa fue una época buena, digamos, ¿no? La época del humanismo y del renacimiento fueron épocas o movimientos que marcaron el inicio de una nueva vida, porque la pasada pues había sido muy triste, pero ahora sí ponernos a pensar que luego de esto, luego del renacimiento, no es que las guerras terminaron, no es que la violencia terminó, no, porque la violencia hasta el mundo actual existe. No, pero igual las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que cobraron tanta vida, se dio después del Renacimiento. Pero este por lo menos fue un momento en que marcó la diferencia de la edad antigua. Eso, chicos, entonces en cuanto al humanismo y al Renacimiento. Solo vamos a hacer un cuadro del humanismo, no del Renacimiento, porque no vamos a alcanzar el tiempo, pero ese quedaría pendiente, ¿ya? Por favor, en su cuadernito de estudios sociales, ahora sí, pero espérenme, a ver, en su cuaderno de estudios sociales, vamos a ponerlo en posición horizontal. Hagamos una cosa, chicos, por esta clase, por favor.
Como la computadora mía está un poquito lenta y se está demorando en sacar la hoja de Word y en escribir, yo les voy a compartir el organizador que ya hicimos con el otro grado, que es este de aquí, miren. Entonces, necesito que ustedes me ayuden haciendo este organizador, así tal cual está, pero en el cuaderno en posición horizontal. Nos habla sobre el humanismo. Miren, aquí dice clarito que el humanismo fue un movimiento revolucionario y que tenía un pensamiento diferente. Es decir, que pensaba que solo la formación intelectual hace al hombre verdaderamente humano. O sea que para poder tener un diferente pensamiento, obvio que tenemos que estudiar. Por eso es la importancia, chicos, del estudio hasta la actualidad. No es simplemente el estudio que porque se pase el tiempo y porque ya, y porque de ley necesito graduarme, no. Es porque el estudio hace a la persona. Cada vez que usted aprende algo más, usted va a tener un pensamiento diferente, ¿cierto? Igual, aquí tenemos que el humanismo pensaba en que el hombre era el centro de todo. ¿Qué pasaba con Dios en ese entonces? Si el hombre era el centro de todo, ¿qué pasaba con Dios? Estaba como que desplazado un poquito a un segundo plano, ¿no es cierto? Pero situaban al hombre en primer lugar porque decían que para cambiar la humanidad, primero hay que cambiar la mente del hombre. ¿Y cómo se cambia la mente del hombre? Tenían que educarlo, tenían que culturizarlo, enseñarle a practicar sobre todo buenos valores. También nos dice que el humanismo ponía a Dios en un segundo plano como está aquí y que en el humanismo se escribieron muchas obras literarias como Utopía y Elogio de la Locura. Aquí en el cuadrito de abajo nos dice que dentro del humanismo apareció la invención de la imprenta, la Profe, cual disculpe que propagó le nuevas interrumpa. ideas. ¿Le Dime. puede ser un poquito más grande? Ahorita solo estaba en eso de la lectura. Ya listo, ahí está. Ahí se alcanza a ver todo. Ahí se alcanza a ver todito, por favor. Entonces, así como está aquí. Este libro, por ejemplo, de aquí de Utopía que tenemos, la utopía es como digamos, como un mundo ficticio que quería este autor plasmar. Un mundo que en realidad en ese tiempo todavía no existía, pero como un mundo en donde todos los humanos se lleven bien, en donde no haya violencia, un mundo en donde prácticamente irreal en ese entonces, ¿no? Porque recién salíamos de la edad medieval y él ya quería que exista un mundo como casi un paraíso donde todos sean felices. Obvio, eso solamente fue un libro, porque en la realidad usted sabe que eso no creo que llegue a pasar jamás, un mundo en donde todos sean felices. Imposible, porque primero para eso tenemos que cambiar qué cosa, quién tiene que cambiar para que todos podamos llegar. Eh, el- La mentalidad eh, del hombre, la mentalidad. Aunque nosotros digamos, pero si yo sí soy excelente y todo lo demás, siempre tenemos errores. Hay muchos errores que tenemos las personas y que a veces no las aceptamos. Entonces, para poder, Primerito, profe, en un país tiene que cambiar. Primerito, el presidente. exacto, existe mucha corrupción, ¿no es cierto? Existe mucha corrupción en las personas que tienen mucho poder. Entonces, ellos, como tienen tanto dinero, cada vez quieren más y más y más dinero. Se niegan a perderlo todo. Entonces, para tener más dinero existe la corrupción. Ellos de alguna manera robando al pueblo, qué sé yo, haciendo negocios ilícitos, logran tener dinero. Pero de esa manera de pensar jamás vamos a llegar a una utopía como quería el autor de este entonces. No vamos a llegar jamás. Entonces, para lograr algo así, primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y aceptar que tenemos errores, porque muchos tenemos errores y ¿qué hacemos? Los negamos, no los aceptamos. Entonces, eso era el humanismo en ese tiempo, ¿no? Querer que la persona se deshaga de todo lo malo y crear un mundo con personas, como quien dice, nuevas, con una mentalidad diferente. Este organizador tiene que estar hecho, jovencitos, pero todavía sí tenemos tiempo, así es que tranquilos, ¿no? Y aquí en este espacio que nos queda libre, igual en este círculo de acá, le vamos a pegar este libro de aquí, Utopía, solo que quiero, así mismo como si ustedes tienen algún tiempito por ahí libre,
por favor, si tienen un tiempito libre, que les pedía que vean de las obras de Leonardo da Vinci, Los Secretos. También observen a qué se refería ese libro Utopía. Pero vuelvo a repetir, en algún momento que tengan ustedes libres, ¿sí? Cuando ustedes mejor designen ese tiempo que juegan tanto en los celulares, en la computadora, a instruirse un poquito más y ver de qué se trata estas obras. Hasta ahí les voy a esperar un momento, por favor, porque el organizador está un poquito extenso.